Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores, tengan ustedes un buen día. Hoy es lunes 18 de marzo y estamos aquí para presentarles Económicas con las noticias de economía y negocios más importantes de Colombia y el mundo esta semana. Nos acompaña Alfonso López. Alfonso, ¿cómo me le va? Pedro, ¿cómo le va? Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, Alfonso, Electricaribe, esta semana el gobierno toma decisiones importantes que ya las anunció hace unas 2-3 semanas la superintendente de servicios públicos, ¿no? Bueno, Alfonso, ¿qué supuestamente va a anunciar el gobierno esta semana? El gobierno va a radicar esta semana un proyecto de ley, precisamente la autoridad es de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y es el que le va a ayudar a salvar financiera y operacionalmente a la electrificadora de los 7 departamentos de la costa Caribe. ¿Y cuáles serán los puntos claves? A ver, la superintendente adelantó que iban a segmentar la empresa, ¿no? Para hacerlo un poco más atractivo. Va a haber 2 mercados, ¿sí? Uno de los mercados va a ser los departamentos de Córdoba, Sucre, norte de Bolívar y Atlántico, y el otro mercado va a ser sur de Bolívar, Magdalena, La Guajira y Cesar. Llama la atención que en el primer mercado prácticamente va a estar el grueso de la operación, teniendo en cuenta las zonas industriales y las zonas hoteleras que hay tanto en el Atlántico como en Bolívar. Pero ¿qué es lo que más llama la atención en ese proyecto de ley? Que los estratos 4, 5 y 6 van a empezar a sacar, los ciudadanos que habitan en estos estratos van a sacar de su bolsillo 4 pesos por kilovatio hora. ¿Y eso por qué? Se busca para salvar financieramente a la empresa y sobre todo para aportarle al pasivo pensional. Es un pasivo pensional que se tiene que pagar más o menos a unos 8 o 10 años. O sea que definitivamente los habitantes de la costa tendrán que meterse la mano al bolsillo para sanear un poco la corrupción de Electricaribe en los años anteriores. No solamente los habitantes de los 7 departamentos de la costa Caribe que habitan en estos estratos, sino también los del resto del país, porque la norma es para aplicarla. ¿Es para todos? Es para todo el país. Se busca recaudar más o menos, se están estimando entre unos 160 y unos 170 mil millones de pesos al año para poder atender el pasivo pensional de esta electrificadora. Entonces la noticia es esa, Alfonso, que el resto de los colombianos tendremos que subsidiar o pagar la corrupción y la ineficiencia de Electricaribe durante los años anteriores. Exactamente, eso es lo que viene. ¿Qué era lo otro que nos iba a comentar? Lo otro que viene es que se está hablando de que serían 2 grandes agentes jugadores del mercado los que se podrían quedar con ese mercado. Todavía el tema está muy en remojo, pero se habla que un mercado lo asumiría el grupo Enel y parecería que sería el primer mercado, ¿sí? Y el segundo mercado lo asumiría EPM. Esto porque se va a flexibilizar las tarifas de energía en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el tope se va a correr hasta el 35%, como ya lo anunció la semana pasada Portafolio. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Usted es muy amable. Y en la mesa de redacción de Económicas llega Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo ha estado? Ahí bien, Sebastián. Bueno, Sebastián, Bueno. Plan Nacional de Desarrollo comienza las discusiones esta semana en el Congreso de la República, conjuntamente Cámara y Senado. ¿Y cuáles son esos puntos polémicos, Sebastián, al fin? Porque nos han dado muchas vueltas desde que el Plan Nacional se presentó. Al final, ¿cómo vamos? Bueno, la cosa es que esta semana debe quedar ya listo, antes del 23 de marzo puntualmente debe quedar ya listo la aprobación en primer debate del plan de desarrollo, y si bien hay algunos acuerdos ya preliminares para eliminar diversos artículos como los relacionados con los aumentos, con la reducción de los subsidios, para energía y gas, con diferentes aspectos como estos, pues igual hay que hacerle seguimiento, habrá que hacerle seguimiento para que no vaya a pasar lo que pasó la semana pasada con la ley de financiamiento, que se creía que las cuentas AFC quedaron exentas, pero finalmente aparentemente no. Volviendo al tema del plan de desarrollo, pues hay diversos puntos. Hablamos, por ejemplo, del tema de la unificación del presupuesto en cabeza del Ministerio de Hacienda. Esto es un tema un punto en el que el gobierno no ha dado su brazo a torcer, es decir, la idea es que definitivamente todo el presupuesto general de la nación, incluyendo inversión, pase a ser cabeza totalmente el Ministerio de Hacienda, pero diferentes expertos y todos seguirán dando el debate para evitar esto. Otro punto es el de los impuestos a los licores. Allí lo que se busca o lo que se pretende es cambiar la fórmula y darle como ciertas ayudas a los productores y a los importadores, debido a que
primero se había hecho un cálculo diferente en la ley en la reforma tributaria, y lo que pasó fue que los cálculos hechos por el DANE elevaron muchísimo esos precios finales. Ergo, pues la discusión pasará nuevamente al Congreso para ver cómo dirimen ahí entre los gobernadores y los de la industria licorera nacional e internacional. Hablamos a otro punto, cotización a independientes. También es un punto que aparentemente ya quedó zanjado y que hay un acuerdo para no limitar como esos aportes, de aumentar la base de los aportes de los contratistas, pero habrá que hacerle seguimiento igualmente para que sí quede en el articulado. Tema de regalías. Se le quitaría, según la ley, según el plan de desarrollo como está en este momento, la facultad de las regiones de aprobar esos proyectos de regalías o de distribuir esos recursos en los diferentes proyectos, y eso pasaría a cabeza del Ministerio de Hacienda. Claro, los alcaldes y gobernadores pusieron el grito en el cielo, con toda razón obviamente, porque eso disminuye lo que se llama la descentralización del Estado, pues porque habría que venir a pedir cacao acá al Ministerio de Hacienda en el centro de Bogotá. Facultades extraordinarias para el presidente. Es un punto bien polémico y que quizá cruza más hacia el lado de lo político que de lo económico. Exactamente. Y porque se le darían al presidente 6 meses casi que para reformar el Estado como él quiera. Desde el gobierno dicen que con esto buscan reformar y eliminar algunas entidades, algunos gastos, y como lograr ahí medio cuadrar la caja en el tema de la regla fiscal. Pero diversas bancadas, incluyendo algunos senadores y representantes del Centro Democrático, ya han dicho, oiga, revisemos el tema para que quede bien definido si queda en el articulado, aunque se prevé que no pueda pasar esas facultades extraordinarias por 6 meses para el presidente. Y finalmente hablamos de recursos para la paz o para el posconflicto, para la implementación del acuerdo de paz, y es que sigue el debate, sobre todo por parte de la oposición al gobierno, de que los recursos no están bien discriminados, que parece que si le quisiera hacer conejo al tema de la plática en materia de recursos y de implementación de la paz, por lo cual los congresistas también dijeron que hay que estar muy pendientes esta semana para que tanto en la ponencia que se va a presentar el 20 de marzo como en la que se apruebe antes del 23 de marzo, pues quede bien desagregado todo el tema de la plática, de dónde va a salir y cómo se va a implementar. Bueno, Sebastián, ¿habrá suficiente tiempo para discutir esto y muchas cosas más? En teoría tiene que haberlo. Probablemente usted toca un punto muy importante, y es quizá lo que pasó con la ley de financiamiento, con la ley de regalías, el presupuesto de regalías el año pasado, y es que se dijo mucho que los tiempos son muy cortos. Acá hablamos de las fechas del 20 de marzo y antes del 23 de marzo, no es por un capricho, sino porque la ley orgánica del plan de desarrollo así lo dice, tiene que quedar listo en esas fechas, pero entonces nos queda una semana. Ahora ya se hicieron unos debates en las semanas anteriores con las diferentes regiones, con los diferentes sectores, gremios, etcétera, con el fin de que no haya como ninguna salvedad o que el debate sea lo más fácil y lo menos enredado posible. Esto se puede traducir, por decirlo de una forma, en que algunos artículos o en algunos bloques de artículos, porque recordemos la discusión se divide en 4 grandes bloques, que algunos bloques de artículos puedan ser pupitreados. No lo decimos nosotros, lo dicen algunos congresistas, pero entonces habrá que ver, porque los debates tienen que quedar listos sí o sí antes del 23 de marzo, los de este primer debate. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por esa explicación tan concisa sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente traerá muchas discusiones de aquí en adelante, ¿no? Sí, señor. Feliz semana. Gracias. Y ahora nos acompaña Rubén López, quien maneja el tema del Brexit. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, Theresa May va de problema en problema, ¿no? De inconveniente en inconveniente con el Brexit la semana pasada. Cuéntenos un poquito qué pasó la semana pasada con el Brexit, que fueron 2 votaciones en contra. Sí, la verdad es que Theresa May se puede decir que no ha logrado una victoria en los más de 2 años que lleva el Brexit. La semana pasada se dieron 3 votaciones. La primera fue su acuerdo renegociado con la Unión Europea, que se lo echaron para atrás. Entonces luego ella esperaba, después de esa votación, por lo menos quitarse la posibilidad de que Reino Unido pueda salirse de la Unión Europea sin un acuerdo, lo cual pues todo el mundo piensa que es catastrófico. También lo votaron en contra, cabe decir que no con tanta gente en contra, o sea, mucha gente votó a favor de esa opción. Y el jueves por fin pues le dieron una pequeña victoria y le dieron como luz verde para extender el Brexit. Y eso es lo que lleva a lo que va a pasar esta semana. Precisamente se espera que este martes Theresa May vuelva a llevar su acuerdo al Parlamento, un poco poniendo a la gente entre la espada y la pared, desde el punto de vista de que ella ha dicho, si me aprobáis el acuerdo, la extensión del Brexit va a ser solo de 3 meses, entonces no se tendría que presentar Reino Unido a las elecciones europeas de finales de mayo. Si no le aprueban el acuerdo, entonces el Brexit corre el peligro
o bien retrasarse más de un año, hacer un nuevo acuerdo, o bien pues obviamente quedarse atrapado en los procesos de la Unión Europea y no llegar a suceder. Entonces esa es como les ha puesto entre la espada y la pared con esa disyuntiva. Pero lo más probable es que ocurra la segunda opción, ¿no? Sí, pues de momento 2 veces que May llevó su plan su acuerdo renegociado con la Unión Europea al Parlamento, las 2 veces le dijeron que no, y por una diferencia de más de 100 parlamentarios que obviamente se mostraron muy en contra. Entonces pues espera que obviamente esto pueda pasar. Pero bueno, Rubén, cuando pasa esto uno escucha en el Reino Unido que hay cambio de gobierno, que piden otra vez elecciones. ¿Por qué Theresa May se ha mantenido en el poder a pesar de tanto fracaso y a pesar de que no ha podido hacer absolutamente nada con el Brexit? Pues a ver, depende, según lo que dice ella, pues ella está cumpliendo con el mandato que en teoría le dio la ciudadanía el 2016 para llevar a cabo la salida de la Unión Europea. Entonces, y eso teniendo en cuenta que ella misma hizo campaña en contra del Brexit. Entonces, llama la atención precisamente lo que preguntas. Pero no, realmente ella pues siempre se ha valido también un poco del apoyo de la Unión Europea, porque ellos en cierto sentido siempre han estado de su lado desde el punto de vista de que el acuerdo es más beneficioso para la Unión Europea que para Reino Unido, y entonces ella siempre ha poco jugado con ese apoyo externo que nunca ha tenido en Reino Unido. Aún así, pues también se ha beneficiado obviamente de que la oposición en Reino Unido en estos momentos no es fuerte y ya de alguna manera tiene la mayoría en el Parlamento. Entonces es muy difícil. Hubo una moción de censura contra ella, salió pues obviamente victoriosa. No tuvo que salir, y entonces es eso. O sea, no hay realmente, hay mucha gente que está en contra del Brexit, pero no hay tanta gente que está en contra de ella. Entonces eso es lo que le ha permitido pues mantenerse pues en el poder. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Y ahora nos acompaña Luisa Gómez. Luisa, ¿cómo le va? Hola, Pedro. Bueno, Luisa, la Bolsa de Valores de Colombia este año ha tenido una alza significativa. ¿Por qué? Primero que todo, démosle un poquito de expliquémosle a los lectores de Portafolio, ¿por qué esa alza tan, digamos, es una fuerte alza, ¿no? Claro que sí, Pedro, tiene usted toda la razón, porque finalmente a estas alturas el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, que recoge un poco el desempeño que tienen las acciones más representativas del mercado, ha subido a estas alturas casi 19% en lo corrido del 2019. El resultado a todas luces es sorprendente, porque si bien todos los mercados empezaron muy animados el 2019, fueron perdiendo el impulso paulatinamente, cosa que no pasó en el mercado colombiano. Entonces, ¿de dónde ha provenido el impulso? Las cosas están más calmadas en términos generales en los mercados, hay menos volatilidad de la que había en el 2018, pero en Colombia juega a favor el hecho de que, como las acciones cayeron tanto el año pasado por un tema específico, que fue que un fondo del exterior que se llama Harbor, ellos tenían un portafolio grande de acciones colombianas, ellos cambiaron sus políticas de inversión y tuvieron que salir a vender. Entonces todo eso tumbó los precios de las acciones. No fue que pasara algo con las compañías colombianas que tumbara los precios. ¿Eso quiere decir que en estos momentos la mayoría de las acciones colombianas están por debajo de su precio objetivo? Pues hasta el comienzo del año eso era lo que pasaba, y de hecho estaban bajas frente a su precio objetivo, frente a sus colegas o a sus similares en América Latina, y en general frente a incluso hasta sus precios históricos. Entonces, claro, muchos inversionistas, viendo que la economía colombiana está en recuperación, que los resultados financieros de las empresas, los que se han conocido en 2018 en general, han sido muy buenos, pues claramente les da como más confianza, y entonces vuelven a invertir en el mercado colombiano, y por lo que le dije al principio también, porque hay mucha más tranquilidad en el entorno internacional, entonces asimismo aumenta la disposición por invertir en mercados emergentes como Colombia. Ya. Bueno, Luisa, hablemos de lo que va a ser en los próximos 15 días o un mes, digamos. ¿Se va a seguir manteniendo esa tendencia? Bueno, Pedro, pues esa es la pregunta importante después de tantas subidas, porque muchos inversionistas se preguntan, bueno, ¿será que esto ya tocó techo, o será que de pronto hasta aquí fue y entonces es mejor como recoger lo que hemos ganado? Pues, Pedro, la verdad es que me encantaría darle como una respuesta muy puntual, pero
Lo que sí podemos hacer es como dar unos temas clave que hay que tener en cuenta para las inversiones. Uno, que claramente la bolsa colombiana pues es un mercado pequeño que depende mucho de lo que pasa en el exterior. Entonces, en la medida en que se mantenga la confianza de los inversionistas, que no pase nada afuera, que vuelva a traer volatilidad en el mercado, que asuste a los grandes fondos de invertir en emergentes, pues la bolsa colombiana tiene oportunidad. El otro tema es que también está, pues obviamente ayudando mucho el tema de que las percepciones que hay frente a la economía colombiana son aún mejores. Y hay un tema que juega mucho a favor y que también es un determinante clave del mercado colombiano, y es el precio del petróleo. Ha ayudado mucho, ha tenido una recuperación, y en la medida en que los precios se mantengan altos, pues la bolsa puede, o por lo menos mantenerse en niveles como los de ahora. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por esa explicación. Pedro. Y Constanza Gómez. Constanza, ¿cómo me le va? Pedro, ¿cómo está? Un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, Constanza, índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo para el mes de febrero. ¿Qué se espera, Constanza? Pues como en todos los indicadores que hemos comentado en las últimas semanas, hay optimismo. Las cifras más críticas se registraron en noviembre con un negativo de 20%, en diciembre ya se dio a menos 8%, en enero se situó en menos 2,8%, así que la esperanza de los expertos y los analistas es que ya para febrero, si no llega una cifra positiva alta, por lo menos esté en el rango, en terreno positivo después de cero. Sí, Constanza, salieron la semana pasada cifras sobre industria y comercio y ambos presentaron unas buenas cifras. ¿Es directamente proporcional que cuando aumenta el comercio, obviamente aumenta el índice de confianza del consumidor o no? Sí tiene una estrecha relación, porque si la gente no tuviera confianza no consumiría. Y de hecho así funcionan las cosas. Por eso le hablaba antes de la tendencia al alza de todos los indicadores, y en esa medida la gente está dispuesta a gastar. Bueno, y parece que ya pasó el susto de la ley de financiamiento, ¿no? El mercado lo ha estado asimilando, los consumidores se han dado cuenta que el efecto en la práctica quizás no sea tan importante como normalmente las reformas tributarias lo hacen parecer cuando están en discusión y en la aprobación. Entonces ya ha pasado ese efecto, aunque todavía los expertos dicen que hay algo de precaución. La tendencia es a que haya mayor consumo hacia adelante, y que incluso el primer trimestre, que ya estamos muy cerca de cerrar, muestre cifras al alza. Bueno, Constanza, muchas gracias, y a ustedes, amables lectores de Portafolio.co, los esperamos la próxima semana en otro nuevo episodio de Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.